otra vez voy a grabar. Ay, ojalá que no se haya perdido la otra grabación. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? De todos modos queda en... Ah, no, sí se sigue transmitiendo. Sí, no, no se perdió la Está- grabación. Sí, sí. Ya, ah, perdonen un problema técnico aquí del productor. Está muy bien. Aquí estamos ya, no, no, no hay problema. Pero bueno, bueno, ¿en qué nos quedamos? Discúlpame. Ahora sí que como estaba ilustrando esto, este, no, te comentaba lo de la este autor, de rusofobia. William Reich, Ajá. lo de William Reich, lo de este libro que se llama La psicología de masas del fascismo. Ujú, Eh, él hace un análisis, yo creo que muy correcto, a más, con el paso, con la visión en el tiempo, ¿no? Si miramos en el tiempo, la verdad que él, eh, yo creo que lo clava al análisis, ¿no? Porque dice de que el fascismo necesita para dominar las masas un enemigo público número uno que atente contra el sentimiento patrio, mm, ¿no? Por tanto, aquí podemos decir de que son tan fascistas el yanqui como el señor Putin. O sea, ujú. son igual de fascistas. De ahí no, creo que no hay ninguna duda, ¿no? O sea, cuando se utiliza a la madre patria como el elemento atacado, pues ya comienzas a ser fascista. Ya el pensamiento comienza a ser nazi, ¿no? Y claro, hoy por hoy ya la patria no es la patria, sino es el estado de bienestar, como bien decías tú. Ujú, Aquí en Europa, una de las de los del discurso, una de las repeticiones mm, que se da más en el discurso de los políticos es que eh, las políticas de Putin atentan sobre nuestro estado de bienestar, ¿no? El discurso del estado de bienestar se repite continuamente, ¿no? O sea, vamos a perder nuestro estado de bienestar y se confunde a la gente con que Putin es comunista, ¿no? Y como bien decías tú, ¿de dónde carajo se sacan de que Putin es comunista? Putin es tan capitalista como pueden ser los Estados Unidos. Lo que sí es nacionalista, ¿no? exactamente. Él cuida sus intereses, pero de comunista no tiene nada. De hecho, el Partido Comunista tiene una mínima representación en el Parlamento ruso. Ujú. Tiene una mínima presentación, no tiene peso. Y la voz que tiene es muy flojita, o sea, no. El comunismo en Rusia, como bien decías tú, hace 30 años, 40 años que ha desaparecido. ¿No? El señor Gorbachev ya se dedicó a que eso pasara, a que Y ya, desapareciera. y ya ni hablamos de Boris Yeltsin. Y bueno, ya Boris abrió absolutamente, abrió absolutamente la entrada del pensamiento y del sistema capitalista Rusia. O sea, es que, claro, es que hablar de comunismo en Rusia hoy en día es una muestra absoluta de ignorancia. Es una muestra absoluta de ignorancia. Porque es que no existe, no existe. No, es que no se puede vincular el comunismo a lo que está pasando, porque es un despropósito, es un despropósito absoluto. Yo creo que aquí lo que se debería, mira, hay otro libro que lo tengo aquí Ah, que explica, no sé si se lee el título, Norman sí, Chomsky, sin no sé si te Chomsky. gusta. Sí, claro. Bueno, pues aquí este libro se llama, bueno, perdona, este está en catalán, ¿vale? Ah, no pasa nada. Este libro se llama Ambición Imperial, ¿no? Las ambiciones imperiales. Y el subtítulo es El món després del 11 de septiembre, ¿no? El mundo después del 11 de septiembre. Y hace un análisis geopolítico impresionante, no solamente del imperialismo yanqui, sino del imperialismo de la OTAN, ¿no? De todos los países
primero forman la OTAN, luego colaboran con la OTAN, y hace un enorme análisis. Ya sabemos quién es Norman Chomsky, ¿no? Además de ser una de las voces más leídas de Estados Unidos, Claro. Es un gran crítico con el sistema, ¿no? Es un gran crítico con el sistema imperialista de Estados Unidos. Yo creo que aquí, para informar a la gente, creo que se debería dejar de hablar de comunismo y de tal, y sí hablar de políticas económicas, que es lo que está en definitiva desarrollando toda esta guerra, ¿no? Lo que pasa que la maquinaria mediática nos llama nos dice de que esto es el nazismo. Míralo. Está, aquí lo tenemos. En Spanish Revolution, a ver si encuentro también lo que decían estos del Parlamento Español, pero pues sí, claro que sí, es una cuestión geopolítica, hermano. No es un invento guajiro. Exacto. Mira, por aquí estaba buscando antes un poco la historia, ¿no?, de la OTAN, y claro, desde su fundación, desde la creación de la OTAN en 1949, que en definitiva fue la línea que traza los supuestos ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que es la línea del dinero. Y es la línea de la economía, del desarrollo industrial, que va desde los Estados Unidos, pasa por Europa del Este, y llega hasta Japón. Eso fue en definitiva la creación de la OTAN, de decir, bueno, el desarrollo industrial y económico de estos territorios, con el afán de defendernos delante de un posible ataque soviético. Eso les dio todos unos años, ¿no?, de Guerra Fría, en el cual se nos fue comiendo la cabeza con, bueno, el comunismo, los malos, los demonios rojos, ¿no? Sí. Pero claro, llegó un momento en que la caída del muro y la apertura de Rusia ya hicieron de que de la URSS, la caída del muro, la caída de la URSS, ya hicieron de que las repúblicas soviéticas no fueran un problema geopolítico. Al contrario, se convirtieron en socios, ¿no? Pero sí vino el problema de las energéticas, vino el problema del petróleo. Yo hace 20 años atrás ya decía de que, porque, bueno, leía a gente como Chomsky, que decían de que Estados Unidos tenía una reserva a 50 años futuro de petróleo. Uh-huh. Entonces, a partir de allá, ¿quiénes fueron los enemigos? Los enemigos fueron aquellos países que eran unos puntos estratégicos para la comercialización del petróleo. Entonces, a partir del 11 de septiembre del 2000, con lo que yo considero que fue un autogolpe, no sé tú qué consideras, ¿no? Uh-huh. El atentado de las Torres, yo sigo considerando que fue un autogolpe. Claro, claro. O sea, fue un atentado de bandera, ¿no? Mira, hay una cosa que es súper lógica, mi hermano. Siendo Estados Unidos una de las potencias mundiales armamentísticas más grandes del planeta, y que en ese tiempo estaban en su esplendor, ya no, pero en ese tiempo tenían los miles de satélites que le veían el cabello a una persona que iba pasando en el lugar del mundo que me puedas decir. ¿Cómo es posible que 2 aviones se les fueron? Así, se fueron volando solitos. ¿Cómo es posible que tenían los mejores jets armados del mundo y no los hicieron cagada? Porque además ellos tienen planes para, pasa algo, pues ni modo de matar a 300 personas de un avión, a que hagan otra cosa, pues los matamos, acabó.
Y no llegó uno, Exacto. llegaron dos. O sea, es el colmo de la pendejada. O sea, ahora nos van a decir que su sistema de defensa contra ojivas nucleares, que es otro nivel, no podían con dos pinches aviones de pasajeros. Y luego además Totalmente. se estampan y mágicamente luego se caen las dos torres. O sea, tú me explicas eso. Eso ha habido expertos hasta el cansancio y en el mismo Congreso de Estados Unidos donde han dicho, es que los demolieron, es la única forma que un edificio así se caiga, porque su teoría de que la gasolina hizo que la estructura de metal se derritiera, los pivotes que sostenían, ¿cómo se llama? La estructura se derritió y todo eso fue al carajo, pues es como la bala mágica de Kennedy. Exacto, totalmente, totalmente. Mira, hago mía tus palabras cuando dices de que pueden ver un cabello en el centro del Amazonas. El gran Eduardo Galeano también lo pone, cuando hace, en uno de sus libros, Eduardo Galeano, el libro Patas Arriba, La escuela del mundo al revés, cuando analiza que Estados Unidos le echa la culpa a México por el tráfico de drogas, ¿no? Eduardo Galeano hace la misma comparación que acabas de hacer tú, hace la misma comparativa. El país que puede detectar una mosca volando en el horizonte y no detecta a las avionetas que llevan la cocaína de México a Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿qué nos quieren contar? ¿Por qué la culpa siempre es del otro? No, sois los mayores traficantes de drogas, sois los mayores traficantes de muerte, sois los mayores traficantes de armas, pero eso sí, también son los mayores, el mayor estandarte de la democracia occidental. Democracia, una mierda, o sea, democracia, nada. Mira, esto lo dice la CNN, que no vamos a decir que es un medio comunista. Fíjate, Estados Unidos alcanza cifra récord de más de 96,000 muertes por sobredosis en drogas en un año. O sea, no pasan por avionetas, Nicolás. O sea, pasan sin problemas porque ¿cuánta droga necesitas para que 96,000 personas se mueran? O sea, eso es como anecdótico de decir, ay, los túneles iban pasando por quién sabe dónde, esos no son narcotraficantes, que son los chingones, ¿no? Son como David Copperfield, aparecen la droga de un lado a otro. Pues sí, nada más así te lo imaginas, ¿no? Como la leyenda del Chapo que le hicieron, que se fue por un túnel. Todo el mundo sabemos en México que le abrieron la puerta grande a Vicente Fox, le dijo, ya salte, cabrón. O sea, todo eso fue un mito de que hicieron su túnel y no sé cuántas cosas, fue una pantalla para los medios. ¿Quién se le iba a creer eso? Pero como tú dices, que precisamente, fíjate, no logré encontrar el dato, que es muy interesante. Hay un estudio que dice que el 70% de los estadounidenses han tomado una vez en su vida una droga, una. Es un porcentaje altísimo. Pero además, ya ves que han hecho muchas películas los gringos de los zombies y otra de la anarquía, el fin del mundo, etcétera, etcétera. Su verdadera anarquía, el fin del mundo, es que si mágicamente, otra vez David Copperfield, tú quitaras el suministro de droga en Estados Unidos, todo el mundo se mata. Quítale un adicto a su cocaína, porque más hay una cosa que no se habla. Aunque tú tengas la máxima tecnología, Nicolás, tú no puedes sembrar cocaína en otro lugar que no sean los Andes. Es como el vino, pero peor, porque no se puede, no hay las condiciones. Y si tuvieras así como la máxima tecnología, un invernadero súper cabrón y así todo lo que tú me digas, te saldría más caro hacer una plantita de coca, o sea, 10 veces más de lo que costara. Entonces obviamente tampoco es viable, no la pueden reproducir en Estados Unidos con los climas que tú me digas, es imposible. Llega de Ecuador, de Bolivia, de parte de Colombia, o sea, los estados de Sudamérica donde están esas condiciones climáticas, no hay otro lugar, porque resulta que no han podido imitar a la cocaína, no hay forma de imitarlo, ya intentaron todo, no se puede, y lo que hicieron, que esa es la guerra del opio al revés o la guerra del opio karmática, es inventar el crack, que es de las peores drogas que pueden existir en el mundo,
Fíjate, una amistad que tengo que está en los grupos de Alcohólicos Anónimos me decía que también nos ha pegado a México, ¿eh? O sea, ellos chillan mucho, pero como siempre decimos, los muertos los traemos acá. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero un chico de 20 años, mi estimado Nicolás, que lleva 6 meses fumando piedra y el daño que le hizo es que ya no puede sostener la quijada. 20 años. Y a mí digo que sí lo voy a decir porque a mí me consta, o sea, yo lo viví en el hospital, me cuenta Nicolás. Casi 2 años que yo estuve en coma, cuando me despierto tenía un chico de 18 años al lado que traía una bolsa, un catéter, pues para que pudiera orinar, la redundancia, que parecía orina radiactiva lo que traía el pobre chico, pero tú le veías la cara y parecía un anciano. ¿Por qué? Por exceso de heroína. Su madre, que tenía un cargo en la policía y por ende tenía la disponibilidad también hasta económica de intentar cualquier tratamiento, con él lo venía a visitar, ponía su reggaetón, que me tenía hasta la madre porque yo odio el reggaetón, pero prefería el reggaetón y sus canciones cutres a que no estuviera feliz oyendo algo, porque de veras a las 2 de la madrugada que estuviera gritando de dolor, que le pidiera a las enfermeras que le dieran más tramadol por vía intravenosa, que es algo fuertísimo, y las enfermeras, los doctores desfilaban a todas horas diciéndole, no te podemos dar más porque te mueres. Entiende que es lo más, o sea, tu adicción, y le daban así todo un discurso de las adicciones. Yo también me hice experto porque decían de todo, y al final le decían, es que te dañaste una arteria del corazón, no te podemos medicar más, te vas a morir si te damos más. Su hermano, platicaba con él, que digo es desgarrador porque su hermano, que era mayor 1 año, que no se veía como él, porque él realmente era el que, como dicen en España, que estaba colgado de la droga. Le decía, es que yo me acuerdo cuando tú me enseñabas artes marciales y jugábamos y le decía, bueno, ¿y qué sentías con la heroína? Y él decía, bueno, es que es como algo, como si estuvieras fresco, como si tomaras una Halls, pero que fuera en todo tu cuerpo, y por eso me encantaba. Pero pues mira dónde llegó el chico. A mí cuando me dan el alta, yo ya no lo supe. Este chico le tenían que hacer una operación de corazón abierto para cambiarle una válvula. Nunca supe si sobrevivió o no. Pero realmente dramático. Pero este caso pasa en montones en Estados Unidos. La guerra del opio que le hicieron a los chinos hace 150 años, se le hicieron a su pueblo para dominarlo, para tenerlos como pendejos. Esa es la realidad. Y les está saliendo el tiro por la culata, porque hoy en día, también de amigos mexicanos, que pues, digo, somos la, entre comillas, minoría, porque ya vamos a ser más mexicanos. O sea, no te estoy hablando de inmigrantes de otros países, de Guatemala, Salvador, etcétera, no, mexicanos. Vamos a ser la primera minoría después de los afroamericanos, de paisanos que se han ido a vivir. O sea, creo que somos ahorita como 35 millones de mexicanos en Estados Unidos. Imagínate. Y pasa que le he hablado a mis amigos mexicanos y que viven en diferentes partes de Estados Unidos, porque hace poco salió, después de la pandemia, una cuestión que decían que los gringos pues no querían trabajar, que estaban muy bien con su dinero de lo que le daba Trump. Ajá. Y que además hasta te regalaban o te daban facilidades para que te compraras un PlayStation 5 para trabajar en Domino's Pizza, por ejemplo. Y yo le preguntaba a mi amigo, oye, Jay, oye, ¿sí es cierto que los güeros no quieren trabajar? Me dice, sí, güey, no quieren trabajar. Y todavía me decía él en su inocencia, y ellos tienen papeles y nosotros no, y no quieren trabajar. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, eso es Estados Unidos, porque no, o sea, aunque ya hay algunos documentales que puedes encontrar por la televisión europea, por la televisión alemana, güey, que no van a decir que es comunista, de lo que es Los Ángeles, el centro de Los Ángeles, de todos los miles que viven en la calle, drogándose en las peores condiciones habidas y por haber. Y ya, vamos a quitarnos de la gran miseria, porque hay una gran miseria en Estados Unidos. Grande. Vamos a lo sencillito. También lo pueden encontrar en la televisión alemana, de güey, en internet, en YouTube gratis. La gente que por cosas del destino tuvo una emergencia, tuvo un problema, tuvo una emergencia médica, dejó de pagar 2 semanas la renta, los sacaron a patadas a la calle, los pusieron en un padrón que ellos tienen allá, que no puedes volver a rentar en tu vida porque eres moroso.
Y aunque tienen un trabajo y tienen ingresos, viven en la calle en su coche, viven en estacionamientos, miles de personas. Entonces, ¿de qué me hablan de democracia? ¿De qué me hablan que son los policías del mundo? Primero que arreglen su país jodido. Que aunque nos caía gordo Trump, Exacto. creo que sí hizo algo por intentar arreglar eso. Luego que eran bocotas, muchos decían, es que cómo puedes defender a un fascista. Le digo, pues es que así son los gringos. Trump reflejaba Sí. lo que era su pueblo. Supremacistas, blancos, racistas, culeros, bocones, esos son. Nunca iba a llegar Bernie Sanders a ser presidente. Bueno, nunca llegará. O sea, ¿qué lobby lo va a defender a Bernie Sanders? Tú dime. ¿Ninguno? Ninguno. Y de los males el peor es, como dicen por ahí, le dirán lo que quieran al bocón de Trump, pero él no inició una guerra. Es histórico. Es histórico. Sí, totalmente de acuerdo, mi hermano. Yo, mira, tanto tú como yo sabemos de que no somos pro-Trump. O sea, yo no me puedo alinear nunca con Trump. Eso lo tengo clarísimo. Pero ni en la manera de respirar me parezco a Trump. Ni comparto la manera de respirar de Trump. Pero sí que es histórico que él fue el primer presidente de los Estados Unidos que se sentó a hablar con Corea del Norte. O sea, él habló y negoció con Putin. Porque bueno, se entenderán, claro, que están en la misma línea de pensamiento, perfecto, pero con Corea del Norte, aunque Corea del Norte esté en la otra, en la antípoda de pensamiento, en el fondo es el mismo pensamiento nacionalista, sea de izquierdas o sea de derecha, el mismo pensamiento nacionalista, ¿no? Mi pueblo es, lo de mi pueblo es para mi pueblo. Y Trump, sí, fue el señor que no tuvo guerra. Porque todos los presidentes de Estados Unidos, se suele decir, ¿no?, de que cuando llegas a presidente de los Estados Unidos tienes derecho como mínimo a una guerra, ¿no? A desarrollar alguna guerra. Mira, tenemos al Oreo este, ¿cómo es? Al Oreo este, al señor Obama, que como decimos nosotros los mexicanos, al pinche culeo este, le han dado el premio Nobel de la Paz, solo por ser negro. Solo por ser negro le han dado el premio Nobel de la Paz. Pero ¿qué hizo este señor para tener el Nobel de la Paz? No, o sea, si lo único que hizo fue sumar muertos a la conciencia de los Estados Unidos, no hizo nada para que le dieran el Nobel de la Paz. Eso es lo que nos demuestra de que es todo un montaje para hacernos creer de que somos la civilización occidental, es la civilización modélica. O sea, queremos exportar, o sea, exportamos democracia a fuerza de bombas. Queremos luchar contra el racismo cuando todavía perseguimos a los negros. Todavía el racismo está en nuestras sociedades. O sea, somos sociedades que todavía hoy somos racistas. Queremos luchar contra los derechos de la mujer y creamos movimientos que llegan a ser tan nazis como las feminazis. Y yo sé que me echaré muchas mujeres en contra, pero que son movimientos que no luchan por ningún derecho, sino luchan por la supremacía de un género sobre el otro. Y tenemos lo que tú dices, tenemos una mierda en nuestros países, pero queremos dar ejemplo al mundo de cómo tenemos que ser. O sea, ¿cómo expresarlo? Vendemos la versión Hollywood de una triste realidad, ¿no? O sea, hacemos toda una película bonita de lo que nosotros mismos no somos. No tenemos democracia e importamos democracia a Irak. No, lo único que hemos hecho con Irak ha sido invadir para que vayan constructoras norteamericanas a seguir chupando de la sangre de Irak. Para que vayan multinacionales a seguir absorbiendo los recursos de aquel país. Y para tener un punto estratégico por donde seguir comercializando el petróleo. Y para tener controlado aquel punto del mundo. Porque a eso se dedica la OTAN. La OTAN no se dedica
a defenderse, sino a ir, meter una guerra en puntos estratégicos donde seguir controlando el mercado mundial. Y claro, ahora han convencido a países como Checoslovaquia, ¿no?, del este de Europa, pero le han querido ir a meter allá defensa de misiles justamente a Rusia. Y Rusia no es Irak, o sea, Rusia no es Irak, Rusia no es Yemen, Rusia no es Libia. Rusia le va a decir, o sea, son exactamente igual de nacionalistas y de fascistas Putin como los Estados Unidos. Y esto le han dicho, no, aquí no, hasta aquí os vamos a dejar llegar. Entonces, claro, hoy por hoy nos venden como que las víctimas de esta guerra somos nosotros. Nosotros no somos las víctimas, en todo caso es el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, a responsabilidad de Putin, por supuesto. Claro. Y el pueblo ucraniano a responsabilidad de Occidente. Son las víctimas, son ellos. O sea, y nosotros somos Occidente. ¿Y por qué digo nosotros? Porque si nosotros no salimos a la calle a intentar parar a nuestros gobiernos, nos estamos convirtiendo en cómplices de las políticas que se están llevando adelante, ¿no? Por eso digo nosotros. Porque, coño, es que estamos desarrollando una guerra, alimentando un patriotismo en Ucrania que es totalmente absurdo, para seguir manteniendo y para tener controlado el comercio del gas y del petróleo ruso. O sea, seguimos viviendo, seguimos alimentando nuestra fantasía de que somos el ejemplo. Y como bien tú decías, combatimos la droga, pero drogamos a nuestro propio pueblo. Combatimos el racismo, pero no ayudamos a los negros, a los afroamericanos, a los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos, los seguimos despreciando. Pero le seguimos vendiendo de que aquello es la gloria para ti. No, aquello no es la gloria. Como bien decías tú, hay un alto porcentaje de hambre y de pobreza en los Estados Unidos. Lo que pasa es que entre Hollywood y las cadenas televisivas nos siguen vendiendo de que aquello es la panacea. Y aquello no es la panacea. Aquello no es la panacea, y Europa tampoco es la panacea. Europa tampoco es la panacea. Aquí cuando llega un inmigrante tiene que sufrir no solo lo económico al principio, ¿me explico? Eso de que aquí llegan los inmigrantes y tienen coches no, eso es mentira. Aquí mira, se tiene que trabajar mucho. Sí. Mira, quería nada más poner un extracto de un youtuber que es profesor de relaciones internacionales, que ha hecho unos videos excelentes, una información excelente, que YouTube y la rusofobia le han tirado videos. Ahorita acaba de hacer un canal secundario porque le han tronado suscriptores de la censura que llega a todos lados. Y precisamente hoy acaba de hacer este video que está hablando de que ya Rusia les cortó el gas a ¿a qué países fueron? Creo que a Bulgaria, ¿no? Y no me creo que otro más. Y pues ellos, ya, a Polonia. Y mira, nada, vamos a ver un extracto, como 3 minutos. Corte o reduce significativamente la dependencia del hidrocarburos. Ay, creo que casi no se escucha, espérame, déjame, voy aquí a cerrar ventanas, porque es luego lo malo de aquí de tener muchas cosas prendidas. Ay, a ver, vamos a ver si otra vez lo puedo compartir. Es que está muy pesado el video, es lo único malo. A ver, otra vez, ¿dónde quedó? Aquí está. Última, sí, Rusia corta gas a Polonia y a Bulgaria. Vamos a ver si otra vez, que no se esté trabando. Espérame un segundo. A ver, un poquito más para acá. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Ensu dice:
Estados Unidos, Ucrania quiere usar la ayuda de Rumania para apoderarse de los arsenales y piensan que Rusia no tendrá oportunidad de repeler ese ataque. Por supuesto, esto es geopolítica pura y dura. Ahora les voy a hacer un análisis de geopolítica desde el enfoque de la teoría de la interdependencia compleja y también desde el enfoque de la teoría de la paz democrática. Nada más cerrar esta primera parte del programa diciendo que otros países europeos como Alemania y Austria advierten que no están preparados para poner fin a la dependencia del gas ruso. Se lo dijimos, señores, llevamos un año diciendo Alemania, Austria, Italia. Esto yo estoy muy orgulloso de... A ver, ahorita a ver si acabo de grabar y ya se oye mejor, pero bueno, pues a ver, al rato a ver si lo escuchamos, pero creo que es muy claro, ¿no? O sea, pues es pegarle a Rusia, que es tu mayor abastecedor de gas y de petróleo y de fertilizante, es pegarte un balazo en los dos pies y en las dos manos. Pero además es para la gente de a pie, porque los políticos yo no voy a ver que sufran mucho. No. De hecho, yo quisiera ver si los políticos se bañan menos, como han dicho aquí en España. Uh-huh. Aquí, bueno, y en Europa nos están pidiendo de que bajemos la temperatura de la calefacción. Bueno, aquellos que tienen calefacción a gas, ¿no? Porque, como bien sabes, mi hermano, yo en ese sentido ya no... Yo soy autogestivo, ¿no? O sea, sí, pero ayer tú me decías de que se viene el invierno y va a ser duro. Uh-huh. Cuando llegue el invierno aquí va a ser duro, porque es una absoluta pendejada lo que está haciendo Alemania, por ejemplo. Y Rusia lo que está pidiendo, en definitiva, es de que el gas se le pague en su moneda, no en dólares. Uh-huh. ¿No? Entonces, y aquí, entonces Alemania, en vez de negociar una paz, está enviando armamento. Es pegarse un tiro en los dos pies, como bien dices tú. O sea, es querer obligar a quien tiene tu recurso. O sea, lo que a ti te hace falta es como morder la mano de quien te da de comer, en definitiva. Uh-huh. En vez de negociar, ¿no? Yo no digo de que claudiquen frente a Rusia, pero, coño, negociar con Rusia en vez de ir a una guerra que sabemos que va a ser una guerra devastadora para todo el mundo. No, van y muerden la mano de quien tiene el recurso natural. Es totalmente una pendejada que están llevando adelante. O sea, por querer seguir manteniendo el dominio del mercado internacional, por querer seguir queriendo controlar los precios. Y resulta que el gas ahora, el precio lo controla Rusia. Y lamentablemente lo pagamos todos. Mira, el año pasado una bombona, no sé cómo se le llama a la bombona, a la garrafa, no sé cómo se le llama. Aquí les llamas tanques de gas, pero pues es el mismo concepto. Bueno, pues exacto. Una bombona de gas costaba 14 euros, ¿vale? 14 euros, no sé, al cambio en México. Vamos a ver en dólares, convertidor de divisas al día de hoy en diferentes precios. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos euros me dijiste? 14 euros costaba, 14 euros con 75. A ver, euro, vamos a ver, 15 euros ya, para redondearle. Pues sí. 325 pesos mexicanos, más o menos, algo así costaba el gas. Sí, efectivamente, estábamos al parejo. Bien. Hoy por hoy, una bombona de butano, una bombona de gas, está en 22 euros. 477 pesos. Sí. ¿Y vosotros estáis pagando más o menos lo mismo? Menos, ¿sabes qué pasa? Es que a ustedes les está pasando lo que a nosotros ya nos pasó. Cuando luego dicen por qué tal vez somos tan resilientes, y bueno, ya se ha pasado toda en América Latina, o sea,
porque es algo realmente desgarrador. Como el meme que ponen, ¿te acuerdas de Hulk? Que cuando le ponen de que ¿cuál es tu secreto? Pues es que ya estoy acostumbrado. Entonces nosotros en Latinoamérica dijéramos, ¿cuál es su secreto? Estamos acostumbrados, colega. O sea, claro, de devaluaciones tremendas, precisamente con Peña Nieto, que mete la reforma energética con el disque pacto con México, que más bien fue la traición a México. La gasolina y el gas y el dólar subieron de manera exponencial y no nos quedaba otra pues que no economizar y aguantarnos, pero es algo claro, que hemos vivido por generaciones. O sea, yo cuando era niño, que me toca la devaluación de los 80s con el presidente, con López Portillo, que además ya se quedó con una cuestión anecdótica, que él decía que iba a defender al peso como un perro, y fue todo lo contrario, pero todo lo contrario, o sea, es de las devaluaciones. Mira, ahorita te lo voy a mostrar porque aquí tengo las cifras de devaluaciones por presidente. Ya la encontré, ahorita te la voy a compartir. Es que es brutal, o sea, y por ahí también tenía un video es que una respuesta de un argentino que decía que por qué México no éramos una potencia mundial si teníamos todo. Y en 9 minutos le explica este hombre al argentino por qué no lo somos. Porque esto ha sido tierra quemada, pero tierra quemada, mira. Claro. Aquí tengo, mira, la devaluación del peso ante el dólar por presidentes. Ajá. A mí me toca del 76 al 82. Tuvimos una devaluación, ¿ya viste? Del 562%. Frente al dólar, o sea, 22 pesos costaba un dólar, llegó a 150 pesos. Ajá. Ahora la devaluación de la Madrid fue de 1552%, colega. Madre mía. O sea, llegó a tanto que parecíamos como la Alemania después de la Primera Guerra Mundial de los Notgeld, ¿te acuerdas del dinero de emergencia que lo llevaban en carretillas? Bueno, no llegamos a eso, pero había billetes de 1 millón de pesos. O sea, imagínate, yo me acuerdo en mi niñez, en este periodo, que tú querías comprar, no sé, un electrodomésticos con una televisión y eran 10 millones de pesos. Sí. O sea, y además que entre López Portillo de la Madrid y el anterior presidente, Echeverría, que Echeverría se le ocurrió ponerse con los Yankees, que eso pocas veces se dice, pero es una realidad, él muy nacionalista, se pone frente a ellos, y ¿qué dicen los gringos? Pues se van a chingar, mexicanos. Entonces tuvimos un embargo, porque cuando hablan de Venezuela, los embargos, nosotros ya nos la sabemos. En esos tiempos, que llegó hasta, bueno, cuando yo era niño, tú no podías comprar nada porque no existían importaciones de ningún producto de Estados Unidos. Y dirías, ¿qué malo tiene eso? Pues que no había herramientas, que no podías comprar un chocolate Hershey, que no podías comprar un whisky, que no podías comprar nada en absoluto de productos de consumo en una tienda normal que viniera de Estados Unidos, y el europeo era carísimo porque no eran los tiempos de ahora, Claro. Entonces se desarrolló un fenómeno que a la fecha existe, que se llamó la fayuca, que era como el contrabando a pequeña escala, donde la gente, que debo reconocer, hasta mi madre lo hacía, se iban en camión, que además los camiones, pasar todo México no es bonito, son 12 horas de viaje en camión nomás, se iban a la frontera a McAllen, compraban ropa, compraban todo lo que la gente quería comprar aquí, se lo pasaban y se vendía de mano a mano. Y en Tepito, que pues es famoso en todo el mundo, ahí fue la base donde se comenzó a vender ese contrabando que era pues amistosamente llamado fayuca, porque no había de otra. Entonces tú decías, ay, mira, me trajiste un juguete de Estados Unidos, un encendedor, un chocolate, esto, que era rarísimo. A mí me tocaron esos tiempos. Digo, pues soy generación X, me he tocado lo mejor y lo peor, y en lo peor, cuando dicen que hablan de presiones económicas, no, las presiones que tenían mis papás, y que no eran pobres, ¿no? Pero mucha gente se empobreció, mucha gente se suicidó, porque su dinero se convirtió en nada, en nada. Entonces cuando dicen, le ha pasado a Argentina, le ha pasado a Venezuela, le ha pasado a Colombia, le ha pasado a El Salvador, a todos nos han pasado por aplanadora. Y mira, llega ¿cómo se llama? Otro, pues es que todos han sido unos raterazos, Carlos Salinas,
él se le ocurre la brillante idea de quítale 3 ceros al peso, entonces ya no son 1,000 pesos, es un peso. Claro. Entonces ya quitas el problema según una forma evidencial, pero realmente el peso se había súper devaluado, esa es la realidad. Llega una devaluación del 36%, pero pasa a final de su mandato lo que se ha llamado, hasta se llamó el efecto tequila porque le pegó a varias naciones latinoamericanas, o el error de diciembre, como le llamamos aquí, que a la mera hora se dio cuenta Carlos Salinas que había flotado la moneda. Y cuando se va, tenemos una devaluación del 180%. El dólar costaba más o menos como 12 pesos, 10, 9 pesos. Se subió, llegó días que llegó a 35 pesos. O sea, y luego lo estabilizaron con Ernesto Zedillo, que es el presidente emergente del dedazo, como le decimos aquí en México, que fue ordenado por Salinas, que se sabe a todas luces que él mató al candidato Colosio, que aunque era de su mismo partido, porque además recuerden que en México hemos tenido durante 80 años un PRI dictadura perfecta de un mismo partido que gobernó por esos tiempos en una pseudodemocracia, aunque entre comillas no fue una dictadura militar, pero un miembro de su mismo partido lo matan misteriosamente, así como a Kennedy decíamos, la bala mágica, y le inventan un asesino solitario que salió a matarlo en Lomas Taurinas, en el norte del país, y la esperanza que tenían los mexicanos se fue al carajo, y llega Ernesto Zedillo, finísima persona, que además también se le atribuye un acto genocida que se llama la Matanza de Aguas Blancas, donde en un pueblo, creo que es en Veracruz, mataron a 200, 300 personas, que todavía está en veremos ese genocidio. Ajá, o sea, no nos ha ido nada bien, y tenemos ¿cómo se llama? Un alza brutal. Luego llega el tarado de Fox, que era la esperanza de los mexicanos de que de 80 años del mismo gobierno, del mismo partido cambiara, que era la gran oportunidad de los mexicanos. Obviamente yo no voté por él tampoco. ¿Y qué pasa? Comienza a venderse a los gringos. De la única cosa que le debo reconocer a Fox, porque era un pendejo, un pendejazo de esos los... Bueno, Peña Nieto nadie le gana, pero él fue de los primeros pendejas. No, Peña Nieto, hay chistes, que más no son chistes, son anécdotas, pero ya llega a un grado superior, nadie le va a ganar, pero una vez Vicente Fox, siendo un rancherote, inculto, de derecha, ya ves que en una parte cuando estaba hablando López Obrador acerca del Yunque es una asociación de los 70s de extrema derecha en México, cuasi militar y religiosa, porque hacías un juramento donde tú jurabas obedecer como un cadáver, Ese es el juramento del Yunque. Fíjate. Hostia. Sí. No, pues aquí somos al extremo. Entonces el Yunque, que ahorita ya está muy desmejorado, pero en sus buenos tiempos fue una cosa brutal. Llega a Estados Unidos creo que era Bush o padre, hijo, no me acuerdo, pero llega a Estados Unidos el muy campante Vicente Fox y se atreve a decirle que eso hay que reconocérselo. Le dice, hablando del tema migratorio, los mexicanos en Estados Unidos, y con estas palabras, aunque ya no sean políticamente correctas, hacen el trabajo que ni los negros quieren hacer. Fue el gran escándalo, pero decía la verdad Vicente Fox, aunque era un pendejo. Ahora, si ves aquí hay una cuestión que dices, bueno, ¿y por qué si eran tan malos presidentes, hicieron mierda al país, tuvieron una devaluación del 15 y 18%? ¿Sabes por qué? Porque en este punto que fueron también las guerras de Irak y demás, tuvimos algo que se llamó excedente petrolero, donde el barril de petróleo llegó a los $120. Entonces, esos excedentes petroleros, que son miles y miles de millones de dólares, desaparecieron misteriosamente, Nicolás. Así, misteriosamente se fueron de México. Por eso no hay una tanta devaluación. No es porque fueran buenos presidentes, fueron unos hijos de la chingada, pero pues los excedentes petroleros, bien, gracias. Luego llegamos a de los máximos genocidas, que ojalá algún día lo cuelguen, ojalá, como en un campo de Auschwitz, a este cabrón, a Felipe Calderón, que se le ocurre, según él, para tener legitimidad, porque ganó por otro fraude, hacer la guerra contra el narcotráfico, que fue la gran perdición de este país. Porque tú, al matar a los cabecillas, hacías subgrupos de cárteles.
Y Claro. la mano de este pendejo que ya lo había comenzado a hacer Fox, pero él es el ideario, y además de que su secretario es uno de sus grandes manos derechas, su secretario de Seguridad Pública, que lo presumía como el super policía, desde hace año y medio está en una corte de Estados Unidos acusado por narcotráfico. O sea, y dice que él no se había enterado, nunca se enteró que Luna era, que además tenía no sé cuántas mansiones, y bueno, era una cuestión súper evidente. Pero este cabrón, al apoyar a unos cárteles y otros no, nos hicieron una guerra que al día de hoy, yo me acuerdo, yo no sé qué está pasando con las cifras, pero yo me acordaba que desde hace años llevábamos 600,000 muertes, Nicolás. A mí me dicen de guerra en Ucrania y no digo que la gente no sufra, pero 600,000 muertes en tiempos de paz, Nicolás. Las oficiales dicen que son 300,000. 300,000. Que son mexicanos. Aún así son muchísimos. Porque además no son ucranianos ni rusos, son mexicanos y no eran todos narcos. Porque cuando me caga que hay mucha gente que se dice muy libertaria, como tú dices, muy progresista, y comienzan a criticar a Andrés Manuel y dicen, ay, es que Andrés Manuel no has bajado los niveles y es que eso está bien mal. Dices, nos dejaron un país encarnado en sangre. Tú lo quieres quitar de la noche a la mañana y fíjate, lástima que no tengo la nota, nada más que tengo así el recuerdo vívido. Creo que fue en 2009, 2008. Entrevistan a uno de los más capos de Brasil. Y él dice en esta entrevista, hemos ganado, ustedes han perdido. ¿Y sabes cómo lo comienza a decir? Dice, pues, número uno, pues él no era ningún tonto, ya se había aventado 5 carreras en prisión. Era abogado, economista, lo que quieras. Había tenido mucho tiempo para cultivarse. No era un jefe capo mafioso que apenas sabía escribir. Y comienza a relatar, ustedes han provocado este desastre porque la gente en Brasil, en las favelas, no tiene que comer, y yo tengo miles de gatilleros, de guerreros que por comer van a hacer lo que quiera yo. ¿Y cuál es la solución? ¿Van a aventar bombas nucleares en las favelas? ¿Esa es tu solución? No la puedes solucionar. Entonces él decía, nosotros tenemos la partida ganada, porque lo que ustedes hacen una decisión democrática, por consejo y demás, nosotros nos comunicamos por la máxima tecnología en las prisiones y tenemos una acción inmediata. ¿Cuándo nos van a ganar? Claro. Y ese fenómeno es mundial, pues pasa en el neoliberalismo, como en España o en Francia, que vemos las cuestiones migratorias y cómo se está desplazando la economía, cómo llega el crimen organizado, cómo los fenómenos se reproducen, y es algo que nos pasó a México. Hace poco un hermano, también hermano y amigo querido de Ecuador, me contaba de cosas preocupantes en Ecuador, y le digo, se están mexicanizando, pero mexicanizando en el mal sentido, de lo que es el horror del narcotráfico, de esta cuestión que es dinero, que comienzan a secuestrar gente, a lo que se llama renta, que se llama derecho de piso, por ejemplo en Nicaragua le dicen renta, que es lo que está enfrentándose Bukele con los pandilleros, aunque bueno, es que El Salvador es un país así. Nosotros somos un país de 120 mil millones de mexicanos, con territorios además que mira, a la fecha apenas hay carreteras y puentes en algunos lugares porque tenemos una geografía impresionante, pero impresionante, que vas de la Ciudad de México, que está a 3,000 metros arriba del nivel del mar, a Veracruz, que está al nivel del mar. Claro. Que pasas cordilleras, que pasas muchos ecosistemas. Entonces, geográficamente México no es un país fácil de hacer cualquier cosa, la que tú quieras. Claro. Entonces, ¿de la nada vas a echar bombas nucleares en todo el país para eliminar a los narcos? Es imposible. No, o sea, es la realidad cruda y dura. Entonces, de lo que, que ya nada más nos faltó el tarado de Peña Nieto. Felipe Calderón, que ha sido de los máximos genocidas y que nos mandó el país a la chingada, nos lo violentó. Llega el tarado de Peña Nieto, que es un presidente totalmente puesto por la televisión, y mira, llegamos a un 55% de devaluación, más las reformas energéticas que ustedes ya las tienen, por las mismas gentes de Iberdrola, y ahorita te cuento también una anécdota que, es real, que también es de gastadora, pero bueno, este pendejo nos dejó el país así. Entonces lo que ustedes están viviendo, nosotros ya lo vivimos
por 30 Claro. años. Prepárense, porque yo sí diría, me atrevería a decir que ustedes son los nuevos, las nuevas mulas de los Yankees. Ustedes lo van a Señor. pagar. O sea, lo que hemos pasado nosotros toda la vida, ahora les toca a los europeos y no va a estar fácil, Totalmente. no va a estar sencillo. ¿Y qué van a hacer ustedes? Porque esto va a seguir emperando. Te digo una anécdota que me consta, que es personal, no voy a quemar el nombre del hermano, que de repente me dan ganas, pero un hermano masón que trabajaba creo que en agencia F, bueno, en estas agencias internacionales, y viajó a Singapur y a Hong Kong, y etcétera, ¿no? Y por cosas del destino se casó con una mexicana y se vino a vivir aquí a México. Luego se divorció, tuvo así como un divorcio de película, como el de Johnny Depp, etcétera, así, unas cosas horribles que hasta unos hermanos le ayudaron, porque así, anécdotas, pero él venía intermitentemente de España a México y decías, oye, ¿por qué? Me decía, es que yo hago muchos negocios en México. Ya ves que uno de los asesores del PRI era un español, que hasta un día dijo, yo inventé eso de que Andrés Manuel era un peligro para México. Bueno, este cabrón era algo así, porque él venía con otros politiquillos de menos monta, de presidentes municipales, senadores, diputados, y les cobraba un dineral por asesorarles sus campañas políticas. Entonces, para él cada 3 años era una vendimia de dinero, venir a cobrarles la millonada a los políticos de aquí y que lo invitaran a los mejores lugares y a los mayores lujos, y se la pasaba un mes de vacaciones de la hostia y además forrado de dinero que se llevaba a España. Entonces a mí no me pueden contar de las bondades del neoliberalismo y de la disquedemocracia, porque ha sido una mierda. Y en esos sentidos tan abstractos que vemos la relación España-México desde hace siglos y que hoy se hace patente que, bueno, yo no sé por qué Peña Nieto vive en España. Salinas va a visitar España. ¿Por qué será? O sea, de los presidentes más corruptos que estás viendo en gráficas duras. Lo que han devastado este país, pues parece que les van a dar consejos a sus políticos de allá para que los jodan ahora ustedes, ¿eh? Digo, no te sorprendas luego los fraudes que pasen, ¿eh? Ya sabrás de dónde vinieron las ideas. Mira, tú me hacías bueno, cuando hacías el análisis de cómo se devaluó, ¿no? Todo el dinero en México. Es clara muestra de cómo funciona el sistema capitalista. Ya lo había, esto ya Marx ya lo había en el Capital, ya lo prevé, ¿no? O sea, el sistema capitalista se terminará por autodestruir. Y yo creo que la puerta de la autodestrucción la abrieron los señores Margaret Thatcher aquí en Inglaterra, y el señor Robert Reagan en Estados Unidos, ya en la década de los 80, cuando transforman el sistema capitalista en un sistema neoliberal basado en la financiación, ¿no? Económica. O sea, pasa a ser un sistema financiero. Y aquí es cuando, sobre todo los gobiernos latinoamericanos, comienzan a vender los países. Sí. A mí me tocó, bueno, yo me siento catalán porque, bueno, llevo ya muchos años aquí en Cataluña, pero yo, como te comentaba antes, soy de origen argentino. A mí me tocó vivir la devaluación de Alfonsín. No sé si tú recuerdas... Alfonsín y otro Gil, como decía Bersuit Garabat, ¿no? Exacto. Tú sabes que, y esto es anecdótico también, yo me recuerdo de ir a comprar con mi padre al supermercado y llegar a coger un producto, no sé, harina, por ejemplo, ¿no? Tú cogías harina y tenía un precio. Pero cuando ibas caminando a pagar a la caja, por megafonía, ¿no? Decían que ya había subido. Y cuando ya te tocaba el turno a pagar, es que había vuelto a subir. O sea, había empleados con la etiquetadora retiquetando cada 10 minutos. O sea, fue algo nefasto. ¿Cuál fue la solución de Argentina? Pues votar a Menem. El señor Menem. ¿Qué hizo Menem?
Lo mismo que hizo uno de vuestros políticos, quitarle Ajá. ceros a la moneda e igualar la moneda de un país tercermundista como es Argentina, ¿no? Al, a la moneda poderosa que marca el mercado. O sea, un dólar, un peso, un dólar. Dices, ¿cómo puede ser que con la economía que tenemos vamos a sustentar en el mercado internacional nuestra moneda al lado del dólar? ¡Qué hombre! La versión Garabat. A mí me encanta, hace miles de años, son en los 90, los vi en México que vinieron a una radiodifusora Radioactivo, los vi en vivo, son geniales, pero su canción, aunque es muy argentina, nos pega a toda Latinoamérica, hermano. Total, totalmente, mi hermano, totalmente, porque todas las políticas de Latinoamérica fueron para, respondían a la necesidad yanqui de sustentar su economía, ¿vale? Porque claro, el yanqui es nacionalista, o sea, todo para ellos, ¿no? O sea, ¿y cuál fue la solución de Menem? Pues vender todo, vendieron todo, o sea, lo vendieron todo, lo privatizaron todo. Claro, el dinero duró lo que duró, 8 años. Entonces luego la gente, porque el argentino especula siempre en dólares, ¿no? O sea, él Ujú. siempre compra dólares y guarda dólares porque especula en dólares. Pues se encontraron con un corralito porque, claro, llegó el FMI y dijo, no, se les acabó el dinero. Ahora el dinero del pueblo tiene que pagar la diferencia entre un peso, un dólar, ¿no? Y claro, hemos sufrido lo que tú dices, esa perdón, no me sale Mexicanización. pero exacto, o sea, es que no se puede sustentar el sistema si no es empobreciendo a los demás. Y ahora nos va a tocar a Europa, ¿por qué? Porque es que ya no quedan más países que empobrecer. Ujú. Ahora nos toca a nosotros, nos va a tocar a nosotros. Y si Rusia se le gana la guerra económica y la hegemonía del dólar se va al carajo, Ujú. vamos a ser la nueva Sudamérica, vamos a ser la nueva África. Ujú. Nos va a tocar a nosotros, como bien decías tú, empobrecernos y ajustarnos. Porque de momento la venimos toreando, ¿no? O sea, Estados Unidos ha liberado unos barriles de petróleo de su reserva nacional, Inglaterra otro tanto, entonces, bueno, vienen mintiendo, ¿no? Vienen mintiendo y dices, bueno, ha subido el precio, pero tampoco se ha disparado, todavía se puede comprar, pero llegará un momento en que esa realidad desaparecerá, Ujú. desaparecerá, y el gas ruso, si quiere llegar aquí, costará mucho dinero, costará mucho dinero. De hecho, el rublo hoy por hoy está el rublo ruso hoy por hoy está por las nubes. Ajá. Y el dólar americano, bueno, Norteamérica, tú bien lo sabes, está fabricando dinero. Pues sí. Está fabricando dinero. No, ahora mismo tienen una inflación brutal. No tiene Sí. valor su dinero. No tiene valor su dinero. Nos está tocando vivir lo que le vivió lo que le tocó vivir a Latinoamérica el siglo pasado. Nos está tocando vivir, pero que bien merecido nos lo tenemos, porque hemos sido el parásito de las economías mundiales. Tanto Europa como socia de Estados Unidos y Estados Unidos se han dedicado a generar un estado de bienestar a fuerza del sudor y del hambre de países como los países latinoamericanos y los países africanos. Pero es que ahora nos ha llegado el momento a nosotros. Y eso es lo que no se ve. Y eso es lo que la maquinaria informativa nos sigue mintiendo. O sea, es que nos va a tocar pasar hambre. Ujú. Y no va a ser por una posguerra. No, no, no. Va a ser antes de la guerra, durante la guerra. Y bueno, la posguerra yo creo también que va a ser durísima, durísima. Y como bien me decías tú, me parece que vamos a tener que salir corriendo a países como México.
porque se está dando vuelta la tortilla. Se está dando vuelta la tortilla. Y si el dólar pierde la hegemonía dentro del mercado internacional, países como México, como Venezuela, por fin tendréis un reflotar de vuestras economías. Por fin tendréis lo que os merecéis, sin someter a otros. Fíjate que muchos decían, bueno, ¿y por qué si antes a Estados Unidos le pasaba una gripa y a México una pulmonía? Porque hoy por hoy en Estados Unidos hay una inflación del 8% y en México de 7%, ¿eh? Hoy por hoy la gasolina en México cuesta 22 pesos y en Estados Unidos 55. Y la gente de Estados Unidos se viene a cargar gasolina a la frontera de México. Entonces, nada es casual. Podrán decir lo que quieras. Estamos, como decía Porfirio Díaz hace más de 100 años, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero se ha intensificado tanto nuestras relaciones y nuestros paisanos que trabajan el campo y trabajan todo en Estados Unidos, que si tú jodes a México igual te sacan los balazos en el pie, porque ¿quién te va a trabajar en Estados Unidos? ¿Quién? Hoy por hoy somos el mayor socio comercial, ya le ganamos a China, el mayor socio comercial de Estados Unidos se llama México. Entonces me pegas a mí, te pegas a ti. Pégame, somos tercermundistas. Entonces nuestra alianza es así, que además le están dando de patada a los chinos y los rusos y los hindús. Exacto. Y además los votantes, porque es la gente que vota, que no están drogadictos en la calle, ¿cómo se llama? Vegetando, son mexicanos. O sea, Biden ganó en California muy fuerte por los mexicanos. Pues California es un estado cuasi mexicano, como Texas, como muchas ciudades. Sí. Porque además, pues, en ese interés patriótico de los valores de la familia, porque esos somos muy latinos, queremos una familia y que toda la familia esté bien, y eso, digo, obviamente que hay de todo tipo de gente, hay una degradación también en México por las drogas, pero es un esquema que todavía se concientiza mucho. La gente quiere tener familia, quiere vivir bien. Dos, mucha gente mexicana, que te podría decir de muchos estados de la República, regresan, bueno, mandan, porque también otro de los grandes ingresos de este país son las remesas de todos los paisanos que mandan dinero cada mes fielmente a sus parientes en México, y se calcula que es la segunda o tercera entrada de dólares y de capital a este país. Más que regresan a poner sus casas, regresan a su patria, regresan a su tierra. Entonces, pues tenemos un tráfico que además ha sido productivo para ellos, porque alguna vez, bueno, y no es algo contra el Islam, porque luego se ponen muy sensibles, pero una amiga decía, en Europa a los latinos nos mandaron, bueno, a los latinoamericanos nos mandaron a la chingada. Somos peor que nada. Pero sí adoptaron a todos los musulmanes y ahora hay más mezquitas en Francia que iglesias. Como que tuvieron una mala elección, ¿no? Bueno, supongo yo. Sí. Porque además, pues creo que compartíamos una cultura en común, una religión en común, o sea, sí, dices, existe la mafia mexicana que es fuertísima por el narco, bueno, pero eso es porque más el Mayo Zambada, que es el inventor y el capo de capos de esto, que hasta hace poco se acaba de saber que hace unos años, 2 años, que el Chapo era una pantalla, el mero es el Mayo Zambada, que nadie lo conoce, que además nació en Estados Unidos. Es el capo di capi realmente, pero bueno, resulta de la droga, ¿no? No es algo que les exportamos, es una cuestión geográfica y se acabó. Pero la gente que va a trabajar a muchísimas partes del mundo de parte de México, pues no son narcos, es gente común y corriente que va a intentar una vida, ¿no? Y nos desdeñaron a todos los latinoamericanos, ¿no? Son, pues así, pues en el racismo peor. Como te digo, hace unos meses, un youtuber español de videojuegos que yo sigo, no sé qué problema, una cuestión del consumidor, que él decía que estaba hablando de unas cosas que pasaron en México aquí acerca de los videojuegos, pero de repente llegaba a la conclusión, es que les llevamos la religión a México. ¿Qué, güey?
O sea, ¿qué pendejada me estás diciendo? O sea, estás hablando de un genocidio de millones de personas porque nos trajiste la religión, pero conociendo a la otra que no me quiero acordar su nombre, tenía la misma idea, porque eso le enseñaron en la escuela en España, puras pendejadas, y nunca tuvo de iniciativa propia agarrar uno de los amplios volúmenes que existe en España y en México de historia, ¿cómo se llaman? ¿Hispanoamericana le llaman? ¿Le llaman? Sí. ¿Le llamaban en los 70s, hermano? Nunca tuvo la gana de ver un puto libro de esos y decir, a ver, ¿qué dice? ¿Qué tenemos en común? Además del idioma, ¿verdad? Sí. Es así, o sea, mira, ayer hablaba con una hermana y justamente yo le decía, yo escuché aquí, cuando llegué aquí a España y sobre todo de los españoles, ¿no? De los españolazos. Los catalanes tienen una afinidad bastante más grande con respecto a las culturas de allá, ¿no? Uh-huh. Pero será porque también son territorio invadido. Sí, ¿verdad? Se comparte el mismo sentimiento. Exacto, pero yo nunca había escuchado que se hiciera tanto hincapié en los sacrificios que hacían los mayas, por ejemplo, ¿no? Los sacrificios humanos. Eso lo escuché recién aquí. O sea, como cultura para avalar lo que tú decías, ¿no? Que os hemos dado la religión, os hemos llevado cultura, ¿no? como si las naciones aborígenes no hubiesen tenido cultura, ¿no? O sea, yo una vez me acuerdo que le dije a un español, digo, perdóname, pero no sé cuánta cultura habéis llevado vosotros para allí, pero cuando aquí la gente se suicidaba porque veían un eclipse solar, los mayas ya estudiaban las constelaciones. O sea que de cultura la justita, ¿no? O sea, de cultura la justita, O sea, claro, ellos fundamentan que llevaron la religión, la cultura, la humanidad, basándose en los miles de sacrificios que hacían los mayas. O sea, aquí no hay una educación, yo creo que lo que hay aquí es un adoctrinamiento. Tú lo has dicho. Es un adoctrinamiento de cómo ser español, ¿no? Y que si vamos al tema que hablábamos de la rusofobia, hoy por hoy se está haciendo el mismo adoctrinamiento de cómo ser una persona democrática y libre. Uh-huh. ¿De qué manera? Siendo rusofóbico, ¿no? Uh-huh. O sea, no nos educan en la realidad, nos educan, bueno, en una pseudo realidad que nos hacen creer mejores. Nos hacen creer mejores y con eso avalamos lo que sea, apoyamos lo que haga falta, porque nosotros somos mejores, ¿no? O sea, tú me has dado el ejemplo clarísimo, ¿no? Os hemos llevado la religión, pues ahora estamos llevando la democracia y la libertad, ¿no? ¿La libertad de qué? ¿De mercado? ¿La libertad de qué? ¿Qué religión nos llevaron a que nos trajeron a Latinoamérica? ¿Qué religión? La religión de los pederastas, la religión de la Inquisición. Exacto, la religión de que vamos a quemar al que piensa diferente, ¿no? Vamos a reventar al que es diferente, vamos a anular, a separar, a discriminar al que es distinto, ¿no? Y así como te lo expresan a ti, ¿no? O sea, que nosotros llevamos la religión aquí también, que nosotros tenemos que enviar más armas a a Ucrania, porque matando rusos vamos a acabar con los rusos. Eso es una burrada, se siguen cometiendo las mismas burradas sociopolíticas, ¿no? Para acabar con un tema geopolítico. Vamos a matar rusos, pero si hay rusos para tirar para arriba. No van a acabar con Rusia llevando más armas, como no acabaron con el espíritu latinoamericano mandando más curas. No. O sea, en tiempos diferentes, pero con las mismas políticas, en definitiva, ¿no? O sea, con las mismas políticas se hacen las mismas atrocidades en tiempos diferentes, ¿no? O sea,
así como supuestamente llevaron allá civilización, pues ahora estamos intentando llevar una civilización a un punto del mundo que no les hace falta. Digo que no les hace falta. Y nos están haciendo creer que los buenos somos nosotros. ¿No? O sea, fíjate cómo se repite, cómo la historia es cíclica, ¿no? Con diferentes problemas, pero las circunstancias son las mismas, en definitiva, mi hermano. No, las circunstancias son las mismas. No, pues claro que son las mismas circunstancias. Y fíjate, bueno, esto hace mucho, creo que tiene un año. Lo vi en francés en el Facebook de un hermano, no me acuerdo ahorita quién es, pero bueno, es de los hermanos de Francia que publican mucho, que hacen libros y que últimamente andan muy activos, ¿no? Pero decía esta realidad de lo que pasa en Francia, ¿no? Para que no digan que están en la gloria. Aquí ya lo traduje y pone esto, dice: usted es policía, está caminando por una calle desierta con su esposa y sus 2 hijos. De repente un jovencito, así lo llaman los periodistas, se abalanza sobre usted con un gran cuchillo. Tiene su arma de servicio. Tiene unas décimas de segundo para reaccionar. Y aquí dice, a ver, ¿qué hace el policía chino? Una bala en el corazón, el matón está muerto. Un policía ruso, una bala entre los 2 ojos, el matón está muerto. El policía estadounidense, pam, 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 hace clic, cambio de cargador, pam, 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 el matón está muerto. Esto puede sonar exagerado, mi estimado Nicolás, pero una persona que es policía y otra que también sabe de la defensa de estas cuestiones, los gringos tienen una cuestión con su policía. Tú tienes derecho a hacer esto, de estar recargando las veces que quieras hasta que te sientas seguro. Fíjate. O sea, tú te sale una amenaza y tú dices, híjole, es que tal vez no le voy a dar y no va a caer. Entonces tú tienes permiso así a recargar 50 veces tu cargador y coserlo a balazos. Y es totalmente legal, ¿eh? Sí, sí. Totalmente legal. No es una exageración lo que dice. Policía árabe. No. A la segunda el tipo es degollado, enmasculado, nucleado y devorado por los perros. En fin, muerto. Policía francés. Mantengo la calma y analizo la situación. Si disparo, estoy en defensa propia. Tiene licencia para portar ese cuchillo. Comprobé que no es musulmán. Los medios lo convertirán en una víctima. Es un barrio joven incomprendido por la sociedad. Se va a ver como racismo si es parte de la diversidad, minorías, etc. Seré entonces la ciudad incendiada y ensangrentada por los jóvenes de los barrios. Seré procesado ante las diferentes organizaciones de derechos humanos. Será mi familia arrastrada por el lodo, mi vida diseccionada desde el jardín de infantes, mis hijos amenazados. Vamos a hablar del desenfoque en los medios y condenarme. ¿Cuántas docenas de autos se quemarán si disparo? El Estado tendrá que negociar la paz social en los barrios por mi culpa. Y lo matan enfrente a su esposa e hijos. Pobre Francia. Bueno. Bueno, que es un caso real que a un policía lo mataron así, o sea, está haciendo la acusación una sátira, pero fue real. O sea, sí. Es el mundo al revés en Europa. Sí, pareciera también de que se quiere hacer quedar al policía como una persona, como una policía democrática, ¿no? Como una policía humanitaria. Que no lo son, eso lo sabemos. Mira, ¿qué? Una vez cuando Macron mandó a la policía, son bien democráticos, la libertad, igualdad y fraternidad, pero mandó a la policía a madrearse a la gente. Que fíjate, además, como tú lo que decías en Cataluña, es desproporcionado porque igual gente que ha estado en la policía y cosas así, un amigo mío que tengo, me decía que según las normas internacionales, tú para que puedas sofocar cualquier manifestación, motín o lo que tú me digas, necesitas una superioridad de 4-1. 4-1. ¿Por qué? Porque si no te los madreas o los agarras a balazos como les pasó a ustedes. Porque la manera, se supone civilizada, es de que lleguen 4 elementos y te lleven así, cargando, sin hacerte daño, y te contengan. Esa es la manera. Pero entonces tú dime cómo eran 1000 o cuántos eran.
Antes eran los... Aquí, sí, 12.000. ¿Cómo 12,000 van a poner con 1 millón de gente? No cumplen la regla. ¿Y de dónde vas a sacar 4 millones de policías? Tú dime. ¿Cómo los vas a transportar? Es imposible. No hay forma. Igual que los pinches, pues como le decimos aquí, granaderos, que también les decimos granaperros, franceses, los cerdos, que fueron a madrearse a la gente, a utilizar gases lacrimógenos, usar balas de bala, a usar lo que tenían para chingarse a los manifestantes. Y dices, bueno, ¿no que Francia era el país de las democracias? ¿Por qué la gente no se puede manifestar? Exacto. Tú dime, ¿no? Sí, mira, eso es una, yo creo que es una de las trampas, ¿no? de esta civilización, bueno, de todos los países del mundo. Cuando las manifestaciones no valen verga, porque no valen nada, sabes que no van a llegar a ningún sitio, la policía hace cordones, ¿no? Y se están tranquilitos allá, ¿no? O sea, yo por eso soy bastante, no contrario, pero sí me río bastante cuando salen los animalistas a manifestarse, o salen las feministas a manifestarse. Yo pienso lo siguiente, ¿no? Si la policía no carga contra ti, es porque lo que estás diciendo, como decís vosotros, no vale verga. O sea, no vale para nada. Por eso el Estado te deja manifestarte, ¿no? Es la trampa de la libertad de expresión. Ahora bien, cuando tu lucha verdaderamente va a trastocar los cimientos del Estado, ojo porque allá papá Estado suelta la mano rápida, o sea, no tiene miramientos. Y allá salen los perros armados hasta los dientes, protegidos hasta los dientes, a cargarse lo que se encuentran por delante, ¿no? Yo creo que es un poco la trampa de la democracia y del concepto de libertad de expresión. Tú siempre puedes expresar, siempre y cuando no me digas la verdad, ¿no? O sea, tú te puedes expresar. Mira, aquí tenemos las imágenes de Francia. O sea, tú te puedes expresar, tú puedes decir lo que quieras mientras que no me digas la verdad. Ahora bien, si tú me dices la verdad, lamentablemente no te lo puedo permitir, ¿no? Y para eso están los cuerpos, no de seguridad, o sea, los cuerpos de represión del Estado, ¿no? Porque son cuerpos represivos. Cuando uno sufre la embestida de estos señores, te das cuenta de que lo que tienen ellos por delante son enemigos, no son ciudadanos. O sea, no nos consideran ciudadanos, nos consideran enemigos. Y van a por todas, van a por todas. Además que, mira, yo he sufrido la paliza de uno de ellos, y cuando lo tenía, yo estaba tirado en el suelo, y lo tenía encima, ¿no? Amenazándome, ni tan solo con los elementos que son reglamentarios, como puede ser la porra, ¿vale? Sino con el puño, a mano de puño, amenazándome a pegarme en la cara. Te puedo asegurar, mi querido Rodrigo, de que tenía los mismos ojos que puede tener un chaval en una discoteca que ha tomado anfetamina. Estaba fuera de sí. O sea, estaba fuera de sí. Totalmente fuera de sí. No sé si consumen sustancias o no, pero que salen desbocados y salen con todas las ganas de hacer daño. Entonces, eso sí que lo puedo asegurar. Cuando salen a cargar, cargan con todas las fuerzas y les da igual que sea mujer, niño, anciano, anarco, les da igual. Ellos son enemigos y no tienen miramiento. Por eso me hacía mucha gracia, ¿no? Cómo quería limpiar un poco la imagen, hermano de Francia, quería limpiar un poco la imagen del policía, ¿no? O sea, con ese policía tan reflexivo. Yo creo que cualquier policía que le sale a alguien con un cuchillo por delante, no se lo piensa tanto, No están entrenados para pensar tanto. Bueno, eso lo puso hace como 2 años. Ahora que me diga, cuando se quiere manifestar, como estamos viendo las imágenes aquí, ¿qué tal le caen los policías? Que nos platique ahora.
Sí, porque vueltas da la vida, ¿no? Entonces ahora sería cuestión de preguntarle a los hermanos del Gran Oriente Francia y de otros lugares que hace años alegremente hacen sus manifestaciones en París. Ahora qué piensan al respecto de lo que hace Macron. Digo, para saber, ¿no? O que también, digo, pues yo no los veo ahí ahorita ahí con sus mandiles y sus bandas y andaban muy cucos, ¿no? Sí, yo Sí. creo que sin mandil tampoco estaban en esa manifestación. La Uh-huh. gran mayoría de los hermanos, ¿eh? Todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, yo he tenido conversación con algunos y aplaudían este tipo de accionar político. Bueno, es que, Eh, ay, ¿qué te digo? Yo también aquí yo les digo hermanastros que tienen el culo la cabeza en el culo, y se los he dicho en la cara, ¿no? Que dicen que la matanza de Tlatelolco del 68 era algo que se tenía que hacer. Era para defender a México del comunismo. Y dices, cabrón, la memoria histórica de todo lo que ha pasado, que fue un hecho súper lamentable, súper doloroso, que ahí nos vamos dividiendo los días, Nicolás, porque allá es el 1 de octubre, que es el gran abuso policial que hasta ya pusieron en los videos, ya vi, ni perdón ni olvido, y nosotros tenemos el 2 de octubre, que fue la matanza de Tlatelolco hace más de 30 y tantos años, y nosotros también decimos, ni perdón, ni olvido. Por eso decimos 2 de claro, octubre no se olvida, no se olvida. Ajá. Entonces, exacto. Sí, y, sí. y, y dice, no, pues estuvo bien que maten a la gente. Dices, bueno, ¿en qué mundo viven? ¿Dónde les dieron los grados? ¿Dónde está el humanismo? ¿Qué Son de la... valores, no? ¿Qué valores? ¿Qué valores habéis incorporado? ¿No? O sea, ¿qué valores habéis incorporado? Porque yo no puedo justificar ningún tipo de matanza. O sea, ningún tipo de matanza, sobre todo ningún tipo de matanza injusta, ¿no? O sea, y desproporcionada. Ahora bien, hablamos de un enfrentamiento en igualdad de condiciones. Bueno, allá entran ya los valores muy personales, ¿no? Y la ideología de cada uno. Pero cuando hablamos de valores universales, ¿cómo puedes justificar una matanza? Sea del bando que sea. Mm, O sea, sea del bando que sea. Cuando tú tienes un pueblo desarmado, es lo que tú dices, no son bajas, es una matanza, es un genocidio.